Añade un invitado para que esté en tu vídeo en directo. Vamos a añadirlo. Ah, que no ha entrado todavía, ¿no? Espera, no te vayas. ¡Hola, hola! Madre mía, la tecnología nos pone en jaque. Estoy esperando para poder invitar a Miguel. A ver. Todavía está entrando. Qué gracia. Tendremos que adaptarnos porque la tecnología ahora va a ser nuestra forma por excelencia de conexión. Estoy esperando que entre Miguel para poder hablar con él. Gracias a los que estáis ya por ahí. Ismael, ¿dónde? Ah, todavía no está. Gracias María José, gracias. Sico Rubén. Gracias estar en yoga. Estamos esperando a Miguel. Qué gracia, ¿no? Ahora empiezo yo la transmisión y Miguel no está. Qué risa. Solicitudes. Añadido. Ahora, ahora, Eva, bien. Bien, ¿me ves? ¿Me ves? Te digo, no te puedo saborear, pero sí que ¿Pero me ves o no? Ahora ya sí me ves. te oigo, pero no, si yo te veía, eras tú el que no me veías a mí. Claro, sí, sí, yo no te veía, yo no, es que además ni salías ni nada, claro, no. Vale, lo que vamos a hacer, mira, son las, bueno, si el mismo tiempo no lo va a dar. Lo que sí que me gustaría es que cuando acabaras el vídeo, lo vamos a hacer desde el principio, en cuanto acabes el vídeo te sale que si quieres guardarlo. Le tienes que decir que sí, y luego ya entre tú y yo ya nos lo pasamos para compartirlo, ¿vale? Negocios. ¿Vale? Bueno, Eva, pues yo soy el invitado. Lo primero, Eva, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por estar ahí, que llevas media hora aguantando y además sonriendo, que es lo más importante. Te decía que qué vestido más bonito llevas, me encanta. Este lo compré en Londres, corriendo con mis hijos en el carrito antes de coger el avión. Ajá. Mm, Probablemente en otras vidas he llevado estas ropas porque cuando me las siento como En casa, ah, qué bonito. Eva, vamos a empezar si quieres. más. Vale, pues, ¿quién es Eva Limber? Una respuesta vedántica, yógica o qué hacemos. Esto yo voy a saco, ¿sabes? Pues a saco, dale. Klimber, pues supongo que la conciencia que se ha ido vistiendo con diferentes cuerpos y en esta he elegido este. Eligió unos padres eligió unos padres que eran buscadores sinceros. Mi padre nació en Argentina, hijo de familia judía, emigrantes que salieron del este de Rusia hacia Argentina y pasaron por ahí por mitad de camino, se cambiaron el apellido. Por eso tengo un apellido que suena alemán, Klimber. Así que la verdad es que elegí unos padres que ya desde el principio, desde la cuna, supongo, me dieran toda esta sensibilidad ante la existencia, esta forma de ver la vida, ¿no? De concebirla y de comprenderla. Y en ese sentido, pues el mérito es suyo más que mío, porque ya desde pues eso, desde la muy tierna infancia me crié envuelta en esta atmósfera espiritual y yógica, ¿no? Y, y nada, y bueno, a los 18 años mi padre me sugirió hacer el Camino de Santiago y la verdad es que
sabemos que en todas las tradiciones los peregrinajes son una parte muy importante y el camino lo fue, lo fue. Para mí fue una experiencia muy bella. Para los que hayáis hecho el camino, pues la verdad es que, Sí. que el peregrinaje tiene... Y, a los 21 años, pues mi padre me propuso hacer una formación de profesores. Mi padre era ya profesor de yoga y bueno, él cuando llegó a España en el 68 pues no había nada. Encontró a los discípulos de Paramahamsa Yogananda y ambos pues allí bautizaron a mi hermano en la tradición del Kriya Yoga y a los... Pues eso, mi padre se pasó toda la vida muy autodidacta, fue amigo de Ramiro Calle y bueno, costaba encontrar bibliografía, Van Lisden ahí con sus maravillas. Lo que yo he visto en mis padres sobre todo es que han sido como muy auténticos, ¿no? Mis padres practicaban, aparte del Hatha Yoga clásico, mi padre se tiraba en la alfombra a los pies de la cama, cuando no podía dormir, hacer sus invitaba a gente a meditar a casa, pero sobre todo de la vida y con los otros, con los animales, con la vida. Lo que quiero decir es que en ese sentido he tenido el privilegio de vivir en una familia donde los principios yógicos eran como muy auténticos y a la vez muy naturales, Claro. ¿no? Es que, claro, joder, es que, vamos, has nacido... has nacido... Lo raro es que no hubiera salido yogi. O oso o yogi, ¿no? Oso yogi. Bueno, pues a los 21 años mi padre me sugirió hacer esta formación. Yo me había pasado toda mi niñez por ahí haciendo cosas de adolescente. Mi hermano sí que estuvo muy, muy sumergido en la práctica. En un momento dado mi padre empezó a investigar en el budismo zen y estuvo muy comprometido con la práctica del zazen. Y bueno, pues eso también impregnó nuestras vidas. Y así que en mi casa pues se meditaba regular, o sea, que lo que quiero decir es que mi padre meditaba todos los días y mi hermano ha meditado también todos los días, ¿no? Entonces, para mí era algo como muy, muy cercano. Así que nada, a los 21 años me fui a Canadá a hacer la formación de profesores de yoga Sivananda y estuve allí un mes, como ya sabéis que son las formaciones, y fue una experiencia impresionante. Yo personalmente no tenía un interés así como muy, muy marcado, ¿no? Pero más que nada, estoy sincera que lo que más ilusión me hacía era el viaje. Claro, claro, claro. Una chavalilla, como una adolescente, ¿no? Así que me fui a Canadá y fue una experiencia impresionante, ¿no? La meditación, la sadhana, los mantras, todo eso fue como... Se ve que el alma estaba deseando reconectar con eso, ¿no? Y una conexión brutal. Así que, bueno, estaba yo ahí acabándome en medio de mi carrera de psicología, en la Autónoma en Madrid, y al verano siguiente había sacado matrícula de honor en el instituto y entonces me dijo mi padre, mira, como no tienes que ir para pagar la facultad, pues te puedes ir a Canadá otra vez. Y me fui otra vez. Ajá, ajá, qué bueno. al verano siguiente a hacer Karma Yoga. Karma yoga. ¿No? Ahí a cocinar para 300 personas durante un mes y durmiendo en tiendas de campaña y bueno, al verano siguiente, como ya no había dinero para más viajes, pues le dije a Swami Krishnananda, oye Swami, que me quedo, que me quiero quedar aquí en verano a ayudar en el Centro de Yoga de Madrid y me quedé 10 años. 10 años. Tomé votos de Brahmacharya, que no sé si sabéis que la tradición de los sannyasis o los swamis, los monjes renunciantes que van vestidos de naranja, pues hay un paso previo a la iniciación de sannyasa, que es el novicio, digamos, ¿no? Para que entendamos en nuestra tradición occidental cristiana, ¿no?
Durante muchos años anduve vestida de amarillo y tomé esta iniciación en Uttarkashi, en el nacimiento del río Ganges, en el norte, en los Himalayas. Y bueno, un bellísimo yatra, un precioso peregrinaje por la India y vivir así como muy de cerca la tradición, ¿no? Y bueno, estuve 10 años en el Centro Yoga Sivananda de Madrid, donde pues aprendí lo que no está escrito. 10 años en Sivananda. Y aprendí de yoga y luego cuando salí aprendí de la vida mucho. Porque, bueno, después de 10 años la vida me sacó y bueno, pues aprendí, estuve 2 años que no quería saber nada del yoga, me tenía que reorganizar, sacar mis propias conclusiones. Muy Todos los logros son en nombre de Sivananda, ¿no? ¿Dónde están tus propios? Claro, claro. El propio Sivananda decía, sigue a muchos, ¿no? Escucha, no decía, escucha a muchos, pero sigue a uno solo. Ah, qué bonito. En ese sentido, quiero aprovechar que los maestros son una referencia y una inspiración inigualable y un regalo del cielo, ¿no? Pero creo que estamos llegando en un punto de evolución de espiritual en el que cada uno debe ser su propio maestro de una manera muy auténtica, ¿no? Eso es muy difícil porque hay que coger las riendas del propio carromato, ¿no? El propio carromato personal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tuve que reorganizarme interiormente y recuperar mi idiosincrasia, mi naturalidad, mi forma de hacer, ¿no? Ya sabes, es como uno aprendes diferentes recetas de diferentes versiones de la tortilla y luego te haces la tuya con la experiencia, ¿no? Claro. Vuelve muy auténtico, ¿no? Es muy importante ser respetuosos con la tradición, insisto, es un regalo, sobre todo porque me llamas maestra, ¿no? Cuando te comunicas conmigo, ¿no? Y para mí un maestro es alguien que demuestra una maestría, ¿no? Para mí un maestro es Ramana Maharshi, es Swami Sivananda, Paramahamsa Yogananda, ¿no? Yo soy apasionada. Claro. Esos seres han dedicado muchas horas de sus vidas, muchas horas de sus vidas, y yo no lo he hecho. Entonces, y son maestros que han dedicado décadas y décadas y Claro. es un profundo respeto, ¿no? Pero todos ellos han dicho, ¿no? Lo único que vale es lo que sale de tu propia experiencia y vivencia, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, salí de Sivananda y después de unos años así como relajada, ¿no? Como tratando yo necesitaba borrar la identificación, ¿no? Yo había representado un personaje, ¿entiendes? Era Radha Chaitanya, ¿no? Fue mi nombre durante muchos años y había representado un personaje con un protocolo y, ¿no? Además, yo hablaba en nombre de otra persona, hablaba en nombre de un maestro, las enseñanzas que yo podía compartir, las clases que yo podía dar, etcétera. Se corta continuamente la voz, qué pena. Sí, yo te oigo bien, la verdad es que no sé lo que... A ver, ¿Tienes cascos? poner los cascos. A ver. A ver, amores. ¿Sí? A ver ahora. ¿Qué tal me escucháis ahora? Perfecto, yo también. A ver. Es que yo te oía bien. Ahora bien. A ver, contadme los demás. Happy Bully. A ratos. A ver, María Ahora José. ya no. A ver. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ahora ya están poniendo. Yo por lo menos lo veo aquí. Vale. Vale. Gracias. Pues seguimos. Así que fue muy importante para mí, gracias a todos. Fue muy importante para mí
desapegarme del personaje. Ujú. Entonces eso me llevó un tiempo hasta que volví a recuperar a la Evita que fui y empecé a hablar un poco desde mi corazón simplemente, ¿no? Ujú. Y gracias a vosotros. Y bueno, y luego vinieron los hijos y la vida, ¿no? Esa, esa, esa increíble escuela que es la vida, ¿no? Y personalmente yo he aprendido en los últimos años que el yoga de la vida es es el más potente, ¿no? Con todo respeto y todo cariño a los sannyasins y a la tradición, ¿no? de los swamis, etcétera, considero, por mi experiencia, porque he pasado por ello, que es solo para algunas personas. Hay mucho, a la mayoría necesitamos aprender mucho de la vida, ¿no? De la vida. Yo considero que mi familia, mis hijos y el día a día, para mí personalmente, ha sido 7.000 millones de veces más intenso que la vida monástica que viví durante 10 años. Ujú. Intenso en todos los sentidos, En todos los ¿no? sentidos, claro. Todos los sentidos, o sea, me cuesta muchísimo más en la vida poner en práctica toda esa sabiduría de la que habla el yoga de la vida, que me gusta decir, ¿no? Que está sobre todo encarnado en el Gita, ¿no? En el Bhagavad Gita. Me cuesta mucho más aquí que en las condiciones, como digo yo, de laboratorio, ¿no? Por un lado está el yoga de laboratorio, ¿no? Sobre la esterilla, todos con el modelito, tal, todo muy bonito, ¿no? Un ambiente Y muy luego, propicio, exacto, ¿no? velas, música, incienso, claro, ahí es más fácil. Exacto. Tienes Todos razón. somos ahí súper bioguays, ¿no? Ujú. Pero cuando el niño se despierta a medianoche, ¿no? Que no duerme y al día siguiente hay que tal, no sé qué, dices, ostras, ¿no? Así que apuesto por el yoga de la vida, ¿no? Me Claro. parece muy el verdadero, ¿no? El verdadero en el buen Claro. sentido del término. Eva, Yo siempre, sí, dime dime. amor. No, dime. No, 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 siempre digo que yo siempre suelo decir a los alumnos que en realidad la práctica de la esterilla no tiene ningún otro sentido que reconectarnos con ese lugar de templanza, ¿no? Y sabiduría interna, intuitiva, ¿no? Que brota cuando toda la carcasa, ¿no? Y toda la morralla, ¿no? Se ralentiza, ¿no? Cuando el prana se equilibra a través de la sadhana y toda la actividad mental se reduce, ¿no? Y se aplaca. Entonces, esa sabiduría intuitiva, esa sabiduría brota, ¿no? Y conectas con ese saber. Ese es, ¿no? Esa práctica, esa sadhana, es para conectar con esa parte de ti y luego llevártelo a la vida, ¿no? La idea claro. es llegar a un punto en el que esa conexión intermitente que hacemos, ¿no? Durante la sadhana se vuelva definitiva, Ujú. ¿no? Porque lo que hacemos nosotros es que hacemos falso contacto, ¿no? Conectamos y desconectamos, conectamos y desconectamos. Entonces, ¿qué es el yoga definitivo? Es cuando, ¿no? Que es la experiencia que viven los grandes maestros, es cuando definitivamente quedas conectado para siempre. Y Cuando eres, no hay esterilla o la esterilla ha pasado a tu mente, una de las dos cosas, claro. al final, ¿no? Quedas completamente, ¿no? En comunión, ¿no? En yoga, decimos. Y entonces mm, se nota en la vida, ¿no? Claro, ese es un trabajo muy grande, muy profundo, ¿no? Muy, bueno, para toda la vida, ¿no? Por eso hace falta muchos años para ser un maestro, muchos. Y no lo tienes asegurado ni siquiera. Claro, Vale, ¿no? vale. Procuraré entonces no decirte maestra. Vamos, es que se me queda grande, sinceramente, ¿no? Y sobre todo por respeto, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Por respeto a los que sí lo son A los que y sí lo son. sobre todo por no confundirnos, ¿no? Yo, o sea, yo estoy encantada de compartir lo que me apasiona y lo que he descubierto en este ratito que llevo caminando por aquí, pero poco más, porque, ¿no? ¿Sabes? Estoy encantada de compartirlo, ¿cómo no lo voy a hacer, ¿no? Ujú. María José. María José te dice que sí lo eres. Eva, ¿qué ha hecho el yoga por ti? Mm. Es- ¿Qué ha hecho el yoga por mí? Pues
le ha dado un sentido a mi existencia. Cuando era chiquita me preguntaban, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ayudar a las otras personas. Nunca supe si tenía que ser enfermera, médico o lo que sea, ¿no? Y claro, con los años me he dado cuenta que ¿no? Cuando estaba sentada allí en Canadá, en aquellas meditaciones, ¿no? A los 21 años y practicando, ¿no? Cuando me puse a cantar mantras allí que tanto me gusta y sentía a las otras 300 personas cantando y yo decía, vamos a salir volando todos de aquí, ¿no? Yo decía, yo no sé qué voy a hacer en mi vida, no sé si me casaré, no me casaré, me iré a vivir a China, Australia, no lo sé, pero yo sé que ya he encontrado el sentido de mi existencia, crecer, evolucionar, descubrir quién soy esencialmente, ¿no? Y eso es lo que me dio el yoga, ¿no? Darme cuenta de que mi vida tenía un sentido. Entonces, que daba igual el formalismo de la vida, que mi vida ya tenía un sentido, ¿no? Y entonces eso porque claro, a eso de los 17, esa crisis existencial, me voy de misionera a África, bueno, ¿no? Entonces, de repente, comprender que mi vida tenía un sentido me hizo una grandísima ilusión. Es como que, ¿no? Tuve un momento de decir, ya he llegado a mi destino, que es caminar, ¿no? Caminar y crecer, a seguir aprendiendo, poder traer paz a los corazones, ¿no? Bueno, yo creo que es el mayor regalo que cualquier ser humano puede recibir, ¿no? Que su vida tenga un sentido. Claro. Porque eso te da todo el prana y toda la energía para evolucionar, ¿no? Y bueno, ir sorteando lo que vaya viniendo, ¿no? Ya casi me has respondido a la siguiente, que es, ¿qué has hecho tú por el yoga, Eva? Pues no te he respondido y te voy a responder. Por un lado, humildemente, con todo mi corazón, digo, me gusta muchísimo proteger el sentido más elevado y espiritual del yoga. Entonces, en las formaciones de profesores que hago, sobre todo, que es donde entro en profundidad en lo que enseño, y en los retiros también, etcétera, lo que más me interesa es como ensalzar que esto de levantar la pata y retener el aliento no tiene ningún otro sentido que encontrar esa sabiduría intuitiva que está detrás de la presencia de la conciencia. O sea, que no nos quedemos en la burocracia del yoga, porque esto es mucho más. Es que es alucinante, ¿no? Cuando de repente te levantas y dices, ya tengo las respuestas a todas estas preguntas. No, ¿cómo no se me había ocurrido esta solución para esta circunstancia práctica? ¿Cómo se me ocurre enfrentarme con esta persona? De repente, cuando generamos el estado de yoga, cada uno en su nivel de experiencia y práctica, resulta que se destapa el bloqueo que la mente genera a la conciencia y toda esa sabiduría intuitiva empieza a florecer. Y eso es una pasada. Yo no sé los demás, pero yo estoy en encrucijadas constantes, cómo gestiono esto, cómo me relaciono con esta otra situación. Y por eso no me gusta que me llamen maestra, porque yo tengo tantos problemas como tú, a lo mejor más. ¿No? No me refiero de los de afuera, sino situaciones mentales de sufrimiento. Yo también sufro, me enfado, etcétera, ¿no? En ese sentido no he desarrollado la maestría sobre mi ser. Estoy ahí en pañales todavía, ¿no? Lo que pasa es que me he dado cuenta de que este es un buen camino. Me he dado cuenta que esta es una buena herramienta para desarrollar la maestría sobre mi ser. Pero no la he desarrollado todavía, ¿no? Todavía. Así que... Entonces, en ese sentido, me gusta muchísimo insistir que no nos quedemos en el yoga de la esterilla de martes y jueves, sino en el yoga de la vida. Y en ese sentido también quiero decir que me apasiona sobremanera en las clases que enseño traerlo todo al plano de la vida de las personas, ¿no? Así que en mis clases de filosofía la gente llora, la gente se ríe, la gente putea, si me permitís la expresión. Sí, claro. No, es como, ¿no? ¿no? Sobre todo me gusta con el Gita, con los sutras, ¿no? Que entendamos que esas no son versos barrocos
sesudos en los que uno tiene ahí que dejarse, sino que están hablando de la vida de las personas, ¿no? Entonces, ponemos sobre el tapete en esas clases de filosofía los aspectos pragmáticos y reales de la vida de la gente que está allí sentada delante de mí, ¿no? Y me gusta mucho que la gente entienda que el yoga se practica desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En esa gestión, ¿no? De relacionarse, ¿no? Y cuando me gusta mucho, y creo que en ese sentido es mi regalo, mi aportación para todo esto, acercar el yoga de una manera más humana y, ¿no? Y más sin la burocracia, o sea, que llegue, ¿no? De corazón a corazón, ¿no? De corazón a corazón. Más práctico. Básicamente, esa es mi aportación, hacerlo muy cercano para que la gente, ¿no? Lo haga formar parte de sus discusiones, de sus miedos, de sus enfados, de sus relaciones humanas, eso es lo que me parece excepcionalmente valioso, ¿no? Eva, perdóname, solo te digo, es que voy apuntando, ¿vale? No es que deje de mirarte ni deje de prestarte atención porque te oigo, pero voy cogiendo mis apuntes porque lo vuelvo a decir, siempre lo digo, el que más está aprendiendo con estas entrevistas soy yo. O sea que... Que sí, claro que sí. Vale. Eva, ¿qué maestro te ha inspirado más? Por supuesto, Swami Sivananda ha formado parte esencial de todo mi aprendizaje. Después fue Danilo Hernández, por su capacidad pedagógica, que es increíble, su cercanía humana, su experiencia práctica, porque se nota que hay muchas horas de práctica para hablar como habla y para enseñar como enseña, su conocimiento de la tradición. Luego, Geoffrey de Veró, a través del yoga dinámico, ha sido también una gran fuente de inspiración. El Vedanta me apasiona, Ramana Maharshi. He hecho un trabajo personal de Vedanta Advaita alucinante. Ha sido como un trabajo terapéutico conmigo misma, piel con Eva Bodnik, amiga también, y que recomiendo encarecidamente. Ella es una psicóloga muy buena y me ha llevado a la experiencia del yo soy, del Vedanta, de una manera muy potente. La verdad es que alucinante, ¿no? En ese sentido, quiero recomendar a Rupert Spira. Sus vídeos hablan del Vedanta de una manera maravillosa. Os lo recomiendo escucharle porque te coloca en el Vedanta, que es como dice la tradición, de los caminos, de los margas más complejos del yoga, porque requiere una sensibilidad que se adquiere a través del raya, del bhakti y del karma yoga. Por eso se dice que es el camino más complejo, que es el último, porque requiere una sensibilidad que se trabaja y desarrolla y cultiva con los otros caminos más clásicos, ¿no? Y por supuesto con el Hatha, ¿no? El Hatha Yoga. Pero mi papá se fue hace unos años, 2 o 3 años, y quiero decir que me he dado cuenta de que ha sido mi maestro más importante. Nelson Klimber. Mi maestro más importante porque evidentemente me ha hecho, sobre todo que cuando aprendes de niño, Sankaracharya, sabéis que fue el fundador de la orden de los sannyasins y el principal, ¿no? Difusor de la filosofía Vedanta Advaita, ¿vale? Sankaracharya decía que hay 3 circunstancias que es muy difícil que se den en una vida humana, ¿no? Decía, primero, tener un cuerpo humano. O sea, que tener un cuerpo humano es un privilegio. Mira por la ventana, hay muchos otros seres que no tienen cuerpos humanos. Hay perros, gatos, árboles, mariposas, moscas, y ellos no tienen un cuerpo humano, con lo cual su proceso evolutivo, espiritual, es
bueno, un poco más complejo, ¿no? Porque la presencia de la conciencia, decimos, no es tan, ¿no?, profunda como puede ser, que no siempre es, en un ser humano. Entonces, tener un cuerpo humano es tener el upadi, el vehículo más propicio posible para que se dé la evolución espiritual, ¿vale? En esta etapa, ¿no? Y ese es el primer aspecto, ¿no?, que es un regalo y que es difícil que se dé, decía Shankaracharya. El segundo es nacer en una familia, él decía, de yogis, ¿no?, en una familia espiritual. Yo ahora digo, en vez de yogis, digo una familia espiritual, porque es verdad que hay valores espirituales en todas las tradiciones. Hay gente muy bonita, hay almas muy bellas en todas las tradiciones. No hace falta que sea la tradición yógica, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces decía él, nacer en una familia espiritual, ¿sí? Y luego decía, en tercer término, tener deseo de liberación, o sea, tener un impulso propio más allá del impulso que has recibido, ¿no?, desde la cuna de tu familia de origen, tener el propio, ¿no?, el moksha, ¿no?, ese deseo de liberarse, ese único deseo y ese único objetivo en tu existencia, ¿no? Decía eso. Así que en este segundo punto, nacer en una familia de yogis, cuando el alma elige directamente a esos padres para que desde la cuna le den esos valores, una persona que recibe esos valores desde la cuna ahorra, entre comillas, mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahorra mucho tiempo porque ya viene con esos elementos, ¿no?, esos programas, viene con ese software ya instalado. Entonces, sí, desde la tierna infancia se mueve, digamos, con esos parámetros. ¿Me explico? Te explicas perfectamente. Entonces, no sé, aunque yo personalmente considero que los que no han nacido en familia de yogis o familia espiritual tienen mucho más mérito. Porque, ¿no?, su moksha, ¿no?, su deseo tiene que ser más intenso, ¿no? Para y tiene avanzar. que ser, y también es otro recorrido, es como empezar mucho más atrás todavía, ¿no? Hasta que lleguen a... claro. Un poco más atrás, ¿no? Así que en ese sentido, claro, eso decía Shankaracharya, así que por eso digo que mis padres han sido al final mis grandes maestros, ¿no? Digo mi padre sobre todo en la parte formal, pero mi madre también ha sido una enamorada de las flores, del viento, de la lluvia, ¿no? Y como decía... Lo llevas integrado total, ¿eh? Pero integrado desde pequeñita. Fíjate. Ajá, qué bueno. Así lo elegí claro, antes de nacer. Eva, ¿cuál es el último libro de yoga que has leído? Bueno, esta pregunta le está gustando mucho, perdona, esta pregunta le está gustando mucho a la gente porque enseguida apuntan y luego me hacen muchas preguntas. Luego, oye, ¿qué libro ha dicho? Oye, ¿a dónde le puedo conseguir? Sí, es lo que más, yo creo que les está gustando mucho a la gente. Cuéntanos. Bueno, yo concibo el yoga como todas las cosas que ayudan a evolucionar a cualquier ser humano. Así concibo el yoga. Para mí el yoga no es solamente la tradición que viene de la India, no, es todo aquello que ayuda a evolucionar a la conciencia. Y sabemos que ahora tenemos una maravillosa abundancia en ese sentido, ¿no? Hay un último libro que os recomiendo encarecidamente, que es el último que he releído, porque ya lo había leído, que se llama Ami, el niño de las estrellas. Y el autor es Enrique Barrios. Y este libro habla de cómo debe ser una sociedad para evolucionar. Dice que la evolución verdadera ocurre cuando el corazón, el amor y la tecnología evolucionan al tiempo. Entonces, qué bueno. Una historia en la que Ami, que es un ser de otro planeta, de otra civilización, viene a visitar a Pedrito, que es un chaval de 13 años en las costas de Chile. Y entonces le lleva de viaje para que conozca Ofir, que es un mundo
donde los seres humanos que viven ahí han evolucionado el amor y la tecnología al tiempo, ¿no? Le dice que la ley fundamental del universo es el amor, le dice. La ley fundamental del universo es el amor, y el amor es Dios, y Dios es el amor, no son cosas distintas. Dios es el amor y el amor es Dios. Entonces le dice, la verdadera evolución espiritual es incrementar el nivel de amor. De amor, claro. El nivel de amor, ¿no? Hostia, Entonces, es un libro como, bueno, y le dice a Ami, dice, Pedrito, tienes que escribir este libro como si fuera para niños, porque solamente el corazón de un niño está abierto sin que la lógica y la razón boicotee el mensaje, ¿no? Entonces... Qué bonito. Os lo recomiendo, tiene 3 partes y la verdad es que me ha gustado escucharlo de nuevo, leer el libro de nuevo, porque tiene muchísimo que ver con el momento vital que estamos pasando ahora, ¿no? A nivel social, humano, planetario y de conciencia, ¿no? Está muy, muy, muy sintonizado porque le da un sentido a este proceso, ¿no? Explica, ¿no?, hacia dónde debemos caminar ahora que está todo en crisis, patas arriba, ¿no? Qué bonito. Qué bueno, pues yo mira ya, algo que voy a pedir esta tarde en cuanto acabe. Sí, además es un libro que cuesta muy poco. Vamos a meternos un poquito con lo que ocurre ahora. ¿Estás de acuerdo con el yoga online gratis o no? Son 2 preguntas distintas. Claro, ¿estás de acuerdo con el yoga online? Y luego después, si es gratis o no, efectivamente. Te he hecho 2 preguntas distintas. Vale. En este libro, Ami le dice que la tecnología debe ser utilizada al servicio del desarrollo espiritual. Y aquí estamos, míranos, ¿no? Gracias a ti, Raquel. Es importantísimo que cuando estamos haciendo una función de elevar el nivel vibratorio del planeta, nosotros podemos hacer mucho bien a los corazones. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad y un regalo, ¿no? Entonces es muy importante que lleguemos tan lejos como podamos. He estado dando clase el otro día a una chica que estaba en Dubái, otra en París, otra en Las Palmas de Gran Canarias, otra en Alicante, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes el placer que supone para mí ver una persona profundamente relajada, sentada en meditación, sin pestañear, con toda la musculatura de la cara totalmente relajada, y saber que he llegado hasta ella y que está a lo mejor a 3.000 kilómetros de aquí? Eso es un regalo del cielo. Me parece tan bonito, tan bonito. ¿Y sabes qué? Lo más importante de todo esto es que nos estamos ejercitando a llegar con nuestras conciencias más allá del espacio físico. Cuando yo proyecto mi conciencia a esa persona, todavía mi conciencia es limitada, entonces lo hago a través del canal telemático, ¿no? A través de Internet llego hasta ella, pero de alguna manera mi conciencia se está proyectando más allá del espacio hasta Dubái, hasta París o hasta Las Palmas de Gran Canaria, porque estoy mandando mi conciencia a esa persona. Eso es una realidad, ¿o no? Eso entonces, sí, claro, entonces todavía estamos en pañales en el proceso de comunicarnos a través de la conciencia, ¿no? ¿Cuántas veces tú piensas en alguien y la persona dice, jo, pues justo acabo de pensar en ti y tal? Estas cosas nos pasan, ¿no? O te llama por teléfono, sí, en ese momento. En la medida en la que practicamos, el yoga lo que hace es que permite que esa conciencia florezca, ¿no? Ya lo he mencionado a lo largo de la entrevista, ¿no? Entonces, esta situación lo que está generando es que nos unamos más allá del espacio y del tiempo y podamos conectarnos, como dice María José, telepáticamente, ¿no? Entonces, ahora lo estamos haciendo vía telemática, pero de alguna manera nos estamos entrenando para el momento en el que lo hagamos mentalmente, por supuesto, en la medida en la que desarrollemos, ¿no? O descarguemos, mejor dicho, el software más apropiado para ello. Entonces, evidentemente,
cuánto quisiera yo agarrar un cuerpo y, ¿no? Y estirarlo y, ¿no? y rotar ese brazo superior ¿no? Y ayudar a la persona a bascular esa pelvis y alargar esa columna, y claro que sí, ¿no? Pero me complace mucho más poder llegar con mi cariño a esas personas que de otra manera no hubiese llegado. No hubiese llegado, claro. Entonces yo tengo la clara intuición de que la existencia nos está colocando en la tesitura de unirnos más allá de los espacios y conectar unos con otros, ¿no? Sabemos que Internet pues ha tenido esa función y parece ser que el proceso evolutivo de la sociedad humana pide más en esa dirección, ¿no? Y por eso, fíjate, ¿no? Solo nos han dejado eso, conectarnos a través de la red, ¿no? Pero debemos intentar entender que no es una conexión con el cacharrillo que tienes delante, sino para esa conciencia, ¿no? Para esa persona o para Esa la conciencia, claro, con la que conectas. que está al otro lado, ¿no? Allí tan lejos, ¿no? Y que en tiempo real estás sintiendo tu prana, estás sintiendo tu proyección hacia ella, ¿no? Manolita, bascula esa pelvis, enraiza esos pies, alarga la columna y la persona reacciona en el momento, ¿no? Y te aseguro, estoy absolutamente segura de que, ¿no? De que la persona siente, ¿no? No sé si te has tomado alguna clase ya, pero estás ahí practicando. Sí. Tú recreas la misma experiencia, ¿no? Sí, es lo mismo. Aunque sean fotitos pequeñitas, sean en cachitos pequeñitos, pero sí, es lo mismo. Yo me he traído la tele del salón y me y la lo ves pongo, en más grande, claro, la conectas y lo ves. más grandes, ¿no? Para ver más grandes a los alumnos. Claro. Que esta situación online tiene sus peculiaridades. Es verdad que nos falta el contacto humano, pero vamos a abrir nuestros corazones y nuestra conciencia a que tiene un valor en el proceso evolutivo de la humanidad. Lo tiene, absolutamente lo tiene, no tengas ninguna duda. Claro que sí. Claro, y en cuanto podemos nos juntamos todos y nos toqueteamos todo lo que nos gusta y nos abrazamos y todo, claro que sí, ¿no? Nosotros esta mañana, estar en yoga, hemos hecho un taller que teníamos y sí que es verdad que vuelves a reconectar, pero es que parece que no te has ido porque los estás viendo por internet, los estás viendo por las clases, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que llegará la nostalgia de las clases físicas? Porque nos adaptaremos más al online, ¿tú crees? Bueno, claro que sí, o sea, todo tiene su sentido, ¿no? No voy a dejar de comer porque quiero beber, no voy a dejar, todo tiene su lugar, ¿no? Pero de alguna manera se nos está forzando o empujando a que nos rebasemos los límites de lo físico y conectemos más allá de lo físico. ¿Me explico? Porque no te das cuenta que solamente creemos en aquello que vemos con los ojos de la cara. Si no lo veo y no lo toco, no existe, ¿no? Pues no, mira, es que resulta que puedes llegar... A mí me ha pasado en estos días de la cuarentena una cosa muy bonita, y es que había momentos que no me daba tiempo a llamar a todo el mundo, cómo estará mi prima, cómo estará mi madre, cómo estará... y entonces no me daba tiempo, o me acordaba a horas intempestivas que no son horas de llamar, o ya simplemente quería desconectarme. Así que empecé a decidir mandar mentalmente los mensajes de amor. Es como... te visualizo tranquila, apacible, te mando amor, te mando un beso, una sonrisa, y empecé a mandar mentalmente porque ya no había tiempo físico de mandarlo, ¿no? Entonces, necesitamos expandir los límites, ¿no? Tenemos unas fronteras demasiado estrechas y necesitamos que esas fronteras, ¡wow!, se expandan, ¿no? Se expandan de manera infinita, ¿no? Y empezar a visualizar el planeta y a otro que está en Dubái, en Argentina, ¿no? No sé, en nuestro caso está siendo muy bonito porque nos están llegando mensajes de Argentina a través del canal de YouTube de profundo agradecimiento. Y yo que soy hija de argentino, imagínate, ¿no? La alegría. Pues más todavía, claro. Entonces, qué bonito poder llegar a todos, claro que sí, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una evolución. Y cuando se pueda, claro que sí, nos vamos todos a un retiro, nos vamos a clase, juntos, ¿cómo que no? Claro que sí, ¿no? Esta pregunta tampoco gusta mucho.
Si tuvieras que quedarte con una sola herramienta del yoga, ¿con cuál te quedarías? A mí me encanta. La pregunta me A encanta. mí. Oh, Marley, te mando un besito. Qué honor. Yo me quedo con la meditación. La meditación, y eso, si me permites, es otra de mis aportes, te lo digo con una humildad sublime, de mis aportes a... Gracias, Raquel, que te vas. Un besito, mi niña, que se nos va Raquel. Muchas gracias, Raquel, por estar ahí. Gracias, amor. La meditación es la práctica que más transformación genera en el individuo. Claro, para mí la meditación es prácticamente todo. Es meditación. Prácticamente todo es meditación. En la parte pedagógica, la meditación es cualquier elemento, práctica o sadhana que favorece la sensibilidad del individuo. Para mí es, ¿no? Igual que una inhalación y una exhalación forman parte de los ejercicios de pranayama más complejos que puedas hacer, ¿verdad que sí? No podemos hacer ningún ejercicio de pranayama complejo y barroco si no hay una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad en el puro hecho de inhalar y exhalar, simplemente. Entonces, por extensión decimos, eso también forma parte del pranayama, ¿no? Pues la meditación para mí es, pues, la manera en la que enraizas tus pies en la esterilla, la manera en la que alargas la columna. ¿Cómo no va a ser eso parte de la meditación? Si la meditación es un estado que deviene cuando la concentración se refina, bien sostenida por la relajación increíblemente profunda, ¿no? Donde la estructura de Annamaya Kosha, ¿no? La estructura densa, ¿no? Se disuelve, ¿no? Y te desidentificas y empiezas a sentir la envoltura pránica, vital, con el aliento. Así que para mí la meditación es la guinda del pastel. Es como, ¿sí?, lo más excelso de la práctica yógica, ¿no? De hecho, en los textos clásicos siempre se refiere a eso, ¿no? Krishna le dice medita en mí, como una expresión del Bhakti Yoga, ¿no? Por supuesto, Patanjali, el psicólogo más, ¿no?, grande de todos los tiempos, ¿no?, que hizo un estudio, ¿no?, de cómo opera todo el mecanismo, ¿no? Entonces, yo pongo excepcional énfasis en el que todas las clases de yoga deben acabar con una meditación, siempre, en la versión que te dé la gana, caminando, tumbados, sentados, pero tiene que haber un momento en el que el alumno dice, ¿quién soy? ¿Y cuál es el sentido de la existencia? Ese es el sentido último del yoga, comprender. O sea, ni siquiera es estar más feliz, estar más delgado, estar más estirado, que me quite el dolor de espalda. No, el yoga es para comprender quién soy realmente y cuál es el sentido de mi existencia. Eso le da sentido a cualquier inhalación y cualquier exhalación que puedas hacer, a cualquier movimiento, la palabra que le diriges al otro, lo que te comes, ¿no? ¿Dónde pones tu prana? Comprender. Entonces, en ese sentido, la meditación es la práctica donde aparece esa respuesta, esa comprensión de quién soy. Primero, para eso es un proceso largo. Necesito comprender que no soy el cuerpo, que no soy el prana, que no soy mis pensamientos ni juicios, que soy la presencia de la conciencia. Eso es lo único que soy, ¿no? Entonces, cuando viene una circunstancia de la vida y se te saltan los plomos, dices, ¿quién soy? ¿Y cuál es el sentido de esta puñeta en mi vida? Claro. En mi vida, ¿cuál es el sentido que tiene esto en mi vida? Claro, para eso hay que estar, pero que muy atento. Muy atento y muy preparado. Exacto. ¿No? Cuando viene el niño y rompe el ordenador y ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué está pidiendo esta situación hacia afuera y hacia adentro? ¡Wow! ¿No? Por eso la meditación me parece excepcional. Y considero, y soy muy, muy pesada con los alumnos a los que formo, desde hace años siempre insisto,
no terminéis una clase sin un instante en el que el alumno, después de haber estado currando durante 1 hora u hora y media, se siente con su columna erguida y se pregunte ¿quién soy y cuál es el sentido de mi existencia? Para mí esa es la práctica más importante. Claro, cantar mantras, ¡wow! ¿Cómo te coloca? También. Pranayama, ¡wow! ¿Cómo te coloca? Porque te coloca en ese lugar donde la respuesta aparece no como una, pues yo creo que has nacido para esto. No, aparece como una vivencia silenciosa, ¿no? Y impactante, ¿no? Así es como aparece. La respuesta no es una respuesta mental, es una respuesta vivencial. Entonces sí, todas las prácticas yógicas son maravillosas y todas tienen su función en ese equilibrio de todos los cuerpos para que se produzca el estado de yoga de donde viene esa comprensión de quién soy de verdad, ¿no? Entonces todos los pequeños elementos conforman, ¿no?, la totalidad de esa comprensión. Como en una paella, cada granito de arroz y cada cosita tiene no hay nada que sobre, no hay nada que sobre, todo hace la paella, claro. Claro, entonces me quedo definitivamente con la meditación. Con la meditación. Pero claro, no sola, nunca sola. Nunca sola, como dice el Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga para Raya Yoga. Entonces, hay mucho camino que hacer para que la meditación sea brutal, definitiva, profunda. ¿Sí? Hay mucho que puedes hacer para no dormirte en la meditación, no dejar de rascarte en la meditación, no dejar de ir al futuro, no dejar de ir al pasado, claro. Oírte, pero darte cuenta. ¿Entiendes? Escucharte. Entonces, por eso el Hatha Yoga es maravilloso porque nos coloca energéticamente de manera que luego cuando te sientas en la meditación ya has ido acomodando los diferentes elementos que generarán una meditación estable, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Hacen falta muchos años para que la meditación sea profunda, pero que por favor, que por lo menos sea estable, que estés relajado y que puedas cultivar el músculo de la atención, que son los dos elementos más esenciales para nosotros los principiantes. Relajarse profundamente y desarrollar cada vez con mayor potencia y naturalidad el músculo de la atención, sostenida y continua y poderosa, ¿no? Músculo de la atención. Claro, no es otro músculo. No sé qué tiempo nos queda, pero sí que estoy interesado en hacerte... Me voy a saltar dos porque yo creo que nos queda muy poquito. Bueno, a ti te lo dice, como eres tú la que ha iniciado. ¿Y dónde debo decir? Por arriba. No, solo te va a avisar cuando queden 2 minutos. O sea que no nos va a dar tiempo a decirnos adiós. Instagram es así. Pero sí bueno, podemos conectarnos otra vez si queréis. A mí me van a hacer la cena. ¿Sabes qué pasa? Que prefiero que sea solo 1 hora porque así está metido dentro y en el YouTube la hora te la coge entera y lo podemos compartir. En cuanto se pasa de 1 hora, no compartimos igual, ni por un lado ni por el otro. Por eso las dejo en 1 hora exacta. Una cosa, Eva, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar yoga? Me interesa mucho que me cuentes, ¿qué le dirías ahora a alguien que te llega y te dice, quiero empezar a hacer yoga? Bueno, yo siempre cuando vienen a preguntarme, quiero hacer yoga, yo les pregunto, ¿qué vienes buscando? Yo les pregunto eso, ¿no? Porque quiero entender desde dónde, ¿no? Desde dónde nace la pulsión, ¿no? Para practicar. Como yo concibo el yoga como algo muy profundo y muy espiritual, pues me gusta saber un poco desde dónde practica, ¿no? Desde dónde va a practicar la persona. Lo que le diría a alguien que quiere practicar ahora es, esto es un bellísimo camino que implica todos los aspectos de la personalidad humana. Comienza desde la carcasa a trabajar hacia las profundidades del ser.
por el camino se producen innumerables beneficios en lo estructural, en lo fisiológico, en lo neuronal, etcétera, etcétera, energético. Pero lo más valioso de la práctica del yoga es el proceso de transformación humana. Así que le diría, disfruta de cada fase del camino y ves permitiéndote profundizar en la medida en la que vayas sintiendo curiosidad. No tengas prisa, todas las etapas son muy importantes y saludables. No es mejor más adelante que ahora, ¿no? Como le diría a mi niño chiquito de 5 años, ¿no? Mi amor, ya tendrás tiempo. Ahora disfruta de gatear, disfruta de, ¿no? Entonces, disfruta del proceso, ¿no? Porque cada instante del proceso es muy importante, ¿no? Porque la experiencia de yoga es en el instante presente, ¿no? No es después. No será mejor cuando levantes la pata y te la enrosques al cuello y saques, no. Ahora es. Si ahora estás sintiendo tu cuerpo respirar y tu presencia en él, ya estás practicando yoga, ¿no? No es más yoga el yoga de, ¿no? Que Sí, de dentro de 5 años o de Exacto. tu cuerpo de otra manera, es el momento. Exacto, ¿no? Entonces, en el momento que se produce esa conexión, ¿no? de todo el individuo, ¿no? Conectado consigo mismo, ya se está dando, ya está ocurriendo ese yoga, ¿no? Entonces le diría que sobre todo, que disfrute de cada etapa y que sea profundamente amoroso con su vehículo, con su upadi, ¿no? Que el yoga no es necesariamente hacer. Los occidentales estamos siempre en el hacer, en el conseguir, en el, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Forma parte, ¿no? del proceso, pero en general para los occidentales es mucho más saludable el no hacer. Por eso el yoga está compuesto de 2 pares de opuestos en muchos sentidos y, fíjate qué bonito, esos 2 pares de opuestos siempre tienen la función de equilibrarse para luego trascenderse. Es decir, cuando hablamos de los koshas, ¿no? De las envolturas energéticas que conforman el ser humano, cuando hablamos de los nadis, los chakras, fijaros que el yoga tiene el ja y el ta, el sol y la luna, el hemisferio derecho e izquierdo, lo masculino y lo femenino, lo vital y lo mental, ¿sí? Esos pares de opuestos. Entonces, en la práctica yógica siempre tratamos como de estimular para que funcionen bien esos 2 pares de opuestos, luego los equilibramos para luego trascenderlos y unirlos, ¿sí? No quedarnos ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, en la respiración con los swaras, siempre ocurre eso, ¿no? Los pranayamas, cuando estás haciendo asanas, ves que se te abre una fosa, se te cierra la otra, de repente se abren las 2. Entonces siempre estamos jugando con esos pares de opuestos, ¿no? Entonces, el yoga es ese punto en el que deja de haber esos 2 pares de opuestos y hay unión. Ese proceso muchas veces en los occidentales ocurre cuando la voluntad da un paso atrás y nos quedamos en la experiencia más que en la acción. Entonces, me gusta decirles a los principiantes que cuando vienes a practicar no te preocupes tanto de la acción en sí misma como de la experiencia, de la vivencia. Lo más valioso es la vivencia que ocurre. Hacemos cosas para sentir, ¿sí? Entonces, no importa tanto si la mano, si el mudra, si la pata. No, lo que importa es la vivencia en ese instante, ¿no? Entonces, es muy importante que el principiante desde el principio ¿cuál es el término? Se familiarice, ¿no? Se reconcilie con su sentir. Entonces, a muchos hay que decirles, suelta, esta vuelta no la hagas, relájate, Sí. mañana más. No mires al de al lado que tiene 20 años menos, ni al del otro lado que tuvo un accidente, ¿no? No, quédate. No, lo que tú sientes es muy
legítimo, es lo más legítimo. Yo te voy a ir acompañando para que profundices en tu sensibilidad, en tu ejecución, en cuidar los detalles,